Buenas noches y bienvenidos una vez más a NUR para Todos. En esta oportunidad voy a continuar con la segunda parte del video de un poco de historia como para comprender el presente. Y ahora sí nos metemos de lleno en lo que es. Voy a tratar de hacerlo entendible para todas las personas, para tanto las que están en el tema de lo que es el avance tecnológico en cuanto a lo audiovisual, pero también la idea es que lo puedan comprender personas que no tienen tal vez el tecnicismo que se acostumbra. Obviamente que el objetivo del videoprograma es dejar conforme a todos, así que vamos a ir y venir como acostumbramos acá en NUR para Todos, en el modo arborescente, y vamos a tratar de abarcar tanto lo básico como lo intermedio y un poquito seguramente también de lo avanzado. Todo esto va a estar teñido con el color del ocultismo, porque es inevitable poder dejarlo afuera, ya que está impreso en cada rincón de las instituciones presentes y, por qué no, de los eventos. Entonces, lo que les quería comentar es un poco hacer un recorrido, ¿no? Como un abanico de situaciones que me encontré en estos últimos 2 años con respecto a los eventos que tienen que ver con la animación por computadora, los efectos visuales, los motion graphics y demás. Y el que terminó como de darme las ganas de hacer este video fue este último, de la empresa Chaos Group. Chaos Group es una empresa que se dedica a generar uno de los motores de render, o sea, es equivalente a pintar fotorrealismo con la mano, que se llama V-Ray. Es interesante el nombre, ¿no? En realidad no es Total Chaos, es el evento, pero la empresa se llama Chaos Group, ¿no? Del orden del caos, el orden, dirían ahí atrás del billete de $1. Y el evento puntualmente se llama justamente Total Chaos. Y yo ahí les comentaba, ¿no? El tema de lo que es las técnicas que existen, pero es muy curioso porque obviamente desde la época del Renacimiento el arte ha crecido muchísimo en términos de técnicas. A mediados del siglo XIX comienza lo que se denomina el movimiento de la pintura del realismo. Bien, allá por 1850 y pico ya comienza esta gran tecnicatura, que incluso en una película moderna ahora de nuestros tiempos, Jack el cazador de gigantes, para el ojo instruido, al final de la película nos muestran una de las técnicas que hoy en día se siguen utilizando, pero que está relacionada con este tema, porque muchas veces todo lo que son pinturas fotorrealistas o hiperrealistas, uno cree que es tal vez o bien de que provenía de la mente y la imaginación del artista, ¿no? Pero en realidad siempre lo que proviene de la imaginación y demás son, no diría trucos, pero tal vez asistencias para facilitar que la pintura tome ese hiperrealismo. Y en esta película, al final, justamente, nos muestra muy sutil y por un fragmento muy pequeño, como vamos a ver ahora. Fíjense, déjenme que oriento esta parte acá. Y oh casualidad, esto sucede dentro de una iglesia, ¿sí? Con el techo en forma de bóveda. Sucede en la zona del rey, donde hay un mapa en el piso, que no logro ver exactamente si tiene alguna simbología, pero acá ya comienza a verse un espejo cóncavo reflejando luz hacia alguna especie de lienzo, la capa del rey y como una maquinaria. Eso es lo que se conoce como técnicas en la antigüedad, utilizadas incluso por el propio Leonardo da Vinci, entre otros, como la técnica utilizada para el hiperrealismo, ¿sí? Déjenme que
les vuelvo a poner esa partecita, pero más adelante, que es donde realmente se ve acá, ¿no? El gigante en cuestión está llegando. Siempre la simbología, ¿no? Del rey dentro de la iglesia, ¿no? De esta cuestión de el gobierno y los eclesiásticos. Acá se puede ver parte de la maquinaria, la luz y la proyección sobre el lienzo del mismo objeto que estaría acá reflejándose a través de esta cámara oscura. ¿Por qué les muestro esto? Porque este tipo de cosas hay que verlo en su conjunto. Y ahora, bueno, déjenme terminar de avanzar, ¿no? Acá el gigante hace un pequeño comentario diciendo que a los humanos les gusta inmortalizarse. Ahí está la máquina, ¿eh? Y acá es interesante porque hace una particular observación a la máquina. Incluso fíjense que cuando la persona pone la cabeza adelante, lo que la máquina estaría viéndose y el espejo estaría proyectando, ahí se ve. Y de esta manera se pintaba el fotorrealismo ya desde esa época. Por eso eran tan perfectas, cosas muy complejas de imitar, como la perspectiva, la profundidad del campo, la tonalidad de los colores y demás. Eso es un poco la técnica del hiperrealismo y algunos de sus trucos. Todo este tipo de cosas estaban hechas de esa manera. Son cosas que se vienen haciendo desde hace mucho. Y es más, también se los muestro para que vean esta relación. La relación de lo que es la famosa linterna mágica, ¿sí? La linterna mágica fue inventada en el siglo XVII, ¿no? Ya concretamente como instrumento comercial, por el científico holandés Christian Huygens, un gran científico que hizo muchos estudios acerca de la luz y las frecuencias. El inventor holandés no se conoció como su auténtico patentador hasta el 1671, 12 años después de su invención. Hasta 1671, el auténtico inventor del artefacto se consideraba Athanasius Kircher. ¿Quién era Athanasius Kircher? Ojo, porque hay preguntas que son mejor no hacerlas. Pero sí, fue también lo que ustedes están pensando. Un jesuita, otro jesuita más entre nosotros. Este fue el famoso y querido, para algunos, no para mi caso, Athanasius Kircher. Ahora, fíjense qué curioso, ¿no? Porque este jesuita, al que se le atribuye la invención, sí, del proyector para las películas, con el que después se utilizó sus técnicas a través de Stanley Kubrick. Fíjense lo que era la linterna mágica, ¿no? Siempre proyectando demonios para asustar a la gente, siempre fue el miedo, oler el miedo. Y acá nos dice, ¿qué nos dice? El conocimiento de la antigüedad, un punto para los nuevos horizontes. Y nos dice, visionarios con mala prensa. Y en muchos casos, así lo es. Dice, pero han habido visionarios quienes marcan las tendencias, como el del siglo XVII jesuita Athanasius Kircher. Un posgrado reciente en la Universidad de Granada sobre hermetismo, magia y alquimia nos presenta sus memorias, digamos, algo así, ¿no? Y ¿por qué este tipo de simbología, secretismo, magia, cábala, alquimia y últimamente ocultismo? El misterio del conocimiento humano perdido a los mortales y transmitido desde la remoto antigüedad de Egipto. El visionario Kirchner deseaba encontrar los conocimientos heréticos del hermetismo y las verdades del secreto universal. Pero, ¿realmente Kirchner dónde aprendió estas cosas? ¿Qué fuentes consultó? Algunas veces pareciera que son cosas extraterrestres o mágicas o vienen desde otra realidad, como marcado por el pensamiento aristotélico. Entonces se dan cuenta, ¿no? Y aparte, o casualidad, así como nosotros hemos cuestionado la existencia
de muchos personajes como la era de Tot, ¿no? Eratóstenes. Muchos de los filósofos griegos, incluso dentro de su propia filosofía, son cuestionados si realmente son reales o son creaciones de algunos autores, de algunos filósofos griegos. Kirchner fue comparado por sus amigos, sus hermanos, sus seguidores, sus colegas, sus compañeros jesuitas, con Roger Boscovich y Leonardo da Vinci, por sus enormes, digamos, disciplinas, y fue premiado y honrado con lo que se conocía el título de el maestro de las 100 artes, ¿no? Todo lo mismo que le pasó, entre comillas, a Leonardo da Vinci, ¿no? Un italiano, le pasó a este jesuita. Entonces, ¿Leonardo da Vinci existió realmente también? Seguramente que sí. Pero este jesuita no solamente creó todo este artefacto para poder realizar lo que hoy conocemos como ilusiones ópticas, sino que también este jesuita también fue el que propuso que la Tierra debería tener un núcleo. Incluso acá, como pueden ver, los volcanes largando fuego y toda esa cuestión volcánica y toda esa cuestión que debería venir de un núcleo es propuesto por un jesuita. Acá podemos ver la propuesta de la Tierra esférica sin ningún tipo de comprobación, estamos hablando del año 1650. Acá podemos ver incluso un detalle bastante interesante, por lo menos para mí, porque fíjense que más allá acá, ¿no?, de los vientos y el efecto Coriolis, acá podemos ver también el Sol, la Luna, pero fíjense qué curioso, la Luna está irradiando su propia luz, el Sol también, lógicamente, pero eso que ustedes están viendo ahí es una sombra que tal vez producto de este objeto que está acá en el centro, donde está la serpiente y están las alas, y está en el centro de donde cuelga la esfera. Imagínense que esto es un plano que hay en el centro arriba brillante, que tiene el color verde, que tiene el movimiento de alas, que está sostenido, y de ahí se centra todo. Puede ser que, como dicen muchos textos, ciertos fenómenos como los eclipses y demás sean producidos por la sombra de un objeto que se interpone. Ahí lo dejo para continuar. Pero lo que no quería dejar de contarles es la relación que existe con todos estos jesuitas, porque como bien dice el título, tenemos que entender un poco de historia antes de comprender el presente. Y todo lo que tiene que ver con esa clase de conocimiento, no se olviden que el Vaticano es la biblioteca más secreta, y tal vez con el mayor conocimiento en un montón de áreas, que cualquier biblioteca que esté por allá afuera. Entonces el punto acá es que el aparato ilusorio, para poder después con el tiempo gestar proyecciones para poder ser pintadas, no proviene de nuestra modernidad, no se hizo después de que el hombre llegó a la luna en lo absoluto, sino que ya venía desde hace mucho tiempo, y también los jesuitas estaban metidos en ello. Y por eso después, cuando nosotros vemos esta clase de imágenes, no se puede dejar afuera el concepto de que están pintadas. En esa época no existían las computadoras como existen hoy en día, no había motores de render como los que hay hoy en día, pero sí existía el motor de render humano, como dije anteriormente, y encima si a eso se le suma la capacidad de poder proyectar eso, de poder justamente hacerlo a través de fotografías proyectadas para luego ser pintadas y respetar tamaños, formas, deformaciones, proyecciones y demás, es todo mucho más fácil. Por eso cuando vemos esta comparativa de imágenes, a medida que iban pasando las décadas, claramente se puede ver cómo estaban pintadas. Las nubes en muchos casos no tienen profundidad,
aparecen planos, hay colores desaturados, no tiene profundidad entre lo que es la superficie y lo que es las nubes. O sea, realmente está pintado a mano. Y la imagen de 1972 del Apolo 17 está pintada a mano sobre estas esferas. Entonces, no sé si ustedes más o menos van viendo la relación. De todas maneras, retomo. Saben que me gusta tal vez expandirme un poco, pero para después poder, ¿no?, llegar a un resultado más concreto y entendible. Voy a retomar y volvemos otra vez. Quiero seguir con la modernidad porque la idea es ir abarcando el equivalente de aquellas épocas y aquellas técnicas jesuitas a las de hoy. No nos olvidemos que Hollywood sigue siendo el bosque sagrado, sigue siendo jesuita, siguen teniendo el templario como la estatuilla de mayor honor a un filmógrafo o a un director de cine o a un artista de efectos visuales o a un actor, actriz, mejor música, etcétera, etcétera, etcétera. Se premia con el Oscar, que representa un templario. Incluso en una de las últimas, no la última, pero sino en una anterior, creo que en el 2017, hacían este comentario en la entrega de los premios Óscares en cuanto a los efectos visuales y, o casualidad, al tema del espacio exterior, donde en una época que ya estaba implementado, 2017, estaba a full todo este tema de la Tierra plana. Escuchémoslo y seguimos. On February 11th, we were honored to host the Academy's SciTech Awards. I'm sure that a lot of you are thinking, what are the SciTech Awards? Please explain it to me in great detail and take your time. Well, we're still not exactly sure what they are, but from what we understand, we gave awards to film scientists and film technologists. They are the geniuses that invent the new technologies which make your dreams come to life. Please join me in welcoming Elon Musk. Hi, so thank you very much for having me. Look forward to talking about the SpaceX Mars architecture, and what I really want to try to achieve here is to make Mars seem possible. That's what we want. Yeah, we really want to create the dream of Mars in people's minds. This is where the entertainment industry can play a huge role in just putting that dream in people's heads. For example, when you watch Star Trek, it looks like they're in space, but in actuality, they did not shoot the movie in space. That's film scientists at work. Yeah, I was in Star Trek, and when we made it, we were just in a studio in front of a green wall, but when I saw it, I was like, wait a second, did we go to space? I had to remind myself that we did not go to space. That is the magic of film scientists. You look like you're in a studio, maybe in Omaha, Nebraska or something. The shot is so clear. Is this a hoax? Are you really in space still? It's very exciting. Can you just reassure us, that you really are in the space station? You're not suspended by hidden wires in a closet someplace. Maybe your hair alone kind of gives it away. Thank you very much, Mark, for your looping. It is very helpful because my grandchildren, they always say they are not really in space. It's all organized in NASA Hollywood. The SciTech Awards ceremony is so special and prestigious that none of you were invited or wanted to go. In fact, for the privacy of our film scientists, the press were barred from this event after showing very little interest and also being a little rude. Here's some video of our super secret night. Los invito a que investiguen sobre el tema, es muy interesante, pero continuando con la línea, fíjense cómo se da la sucesión de los eventos, ¿no? Porque de 1855 comienza la pintura del realismo. En esta misma época es cuando comienza la fotografía. Fíjense que
La historia de la fotografía empieza oficialmente en el año 1839. Tenemos por un lado la pintura y por otro lado tenemos la fotografía, que son dos combinaciones que hoy en día nosotros experimentamos a través de un motor de render. Pero enseguida de eso comienza lo que es el enseguida, estamos hablando de en el paso de una o dos generaciones, comienza lo que se denomina el género de la pintura fotorrealista. ¿Bien? Que es un género que es el género que se inicia a principios de la década de los 60. Oficialmente, lógico, ya venía desde antes, ¿no? Es a través de un periodo de la historia que uno puede, si quiere, remontarse a los grandes artistas del Renacimiento, van creciendo esas técnicas, pasa por el realismo y llega al fotorrealismo. Estas son todas pinturas hechas a mano, como la que les mostraba del vaso, de la serpiente y demás. Pero lo interesante es que después, en ese mismo periodo de tiempo, la década de los 60, también comienza lo que es el hiperrealismo, justo en esa época. Y lo curioso, acá empezamos a ver, ¿no? Como todo siempre aparece ahí, está presente. Cuando uno va al fotorrealismo, fíjense los ejemplos que nos dan. Fotorrealismo, movimientos artísticos. El fotorrealismo es un género dentro de la pintura que se basa en hacer un cuadro a partir de una fotografía, considerada una variante del hiperrealismo. ¿Cuál es una de los grandes ejemplos? Un astronauta o un cosmonauta, mejor dicho, en el espacio, ¿no? Acá podemos ver Ricardo Andrés Franz, La última frontera, pintura acrílica de 300 por 145, 2011. Me voy puntualmente, como les decía, a esta patente, al dispositivo para producir efectos ilusorios. Yo veo esto acá y luego veo la réplica esta. Esto está pintado a mano. Después, lógicamente, se le pinta las nubes. Acá está incompleta simplemente, pero esto está pintado a mano. Esto que ustedes ven acá eran simulaciones en su época. De hecho se llamó la Semana del Espacio. Entre esto que está acá y esto que está acá y esto que está ahí, utilizado con esto que está acá, el mismo ejemplo, vemos cómo crearon lo de la luna y demás, es exactamente lo mismo, es hiperrealismo pintado. Después la fotografía sí existió, pero la fotografía es lo que está pintado. Bien, por eso siempre se usaron miniaturas para falsificar en la época de los 60, los 70 y los 80, y hasta le diría los 90, el tema de todo lo que concierne al espacio, porque la miniatura lo que permite es lo que hoy en día recién empezamos a ver con las computadoras, que es el fotorrealismo desde una computadora. La miniatura lo que permite es jugar con todos los elementos de la realidad, con todas técnicas de iluminación de fotografía, y no tener que lidiar con el procesamiento de computadora para tratar de imitar el comportamiento de la luz en la vida real, lo cual es muy complejo, que recién ahora estamos logrando eso. Entonces, en estas épocas lo que se hacía era crear o bien miniaturas, como se sigue haciendo hoy en día en técnicas de Hollywood, y pintura, matte painting, o pintura directamente, pintar directamente los objetos volumétricos. Entonces van viendo cómo todo se va uniendo. Bien, continuamos. Keynote from Total Conference in Sofía. Incluso Sofía también es un término interesante, porque el sofismo, el avión Sofía que reemplaza a lo que sería
la mentira del telescopio Hubble en el espacio, es el arte del engaño. Es el arte de utilizar las propias palabras en un debate, por ejemplo, de una persona en su contra, para darle vuelta al argumento y demás. Es una conducta, el sofismo, ¿no es cierto?, para el arte de engañar, como lo que están viendo en pantalla describe. Entonces, lo que es interesante es ver esta cuestión de que en esta clase de eventos, donde hay un público bastante, en una gama, digamos, muy joven, de 20 y pico de años, hasta gente de 50 y pico, ¿sí? Entonces es un rango bastante amplio, pero puntualmente a nivel generacional se mezclan entre 2 o 3 generaciones de personas, una que son las que van a traer los nuevos hijos y otra que es la que justamente también va a convivir con esos nietos, ¿sí? Y que además lógicamente tienen seguramente también hijos, y están rodeados con la contemporaneidad de las edades. Entonces todo este tipo de cosas no son al azar, tienen un propósito por detrás. El primero de los eventos que me llamó la atención, donde se hacía como este evento especial, era en la NAB, que es un evento también que tiene que ver con toda la industria del broadcast, del audiovisual, cuando justamente en la NAB 2017 se promociona el evento en vivo, supuestamente en 4K por primera vez, y también en este evento donde están todos los fans de la tecnología, la NASA va a hacer un streaming en vivo desde la ISS en 4K en la NAB del año 2017. Y acá mucha gente lo que hizo fue cuestionar un poco ese tema de el delay, que por momentos tardaba 11 segundos, curiosamente el número 11 ahí presente, pero que después hay un contraste. Este es un poco el show. Déjenme mostrárselo de manera rápida. Gracias, buenos días y bienvenidos y bienvenidos a tocar las estrellas, digamos, conectándose con el futuro, con NASA y Hollywood. Creo que esa frase resume todo lo que vamos a ver en este video, sin ir más lejos. Ustedes saben, dice, la NAB es el show, es el lugar para las demostraciones más quebradoras, más avanzadas en cuanto a la tecnología y los medios. Y hoy vamos verdaderamente a traerles algo que está fuera de este mundo. Ustedes están acá para ser testigos de esta colección asombrosa de astronautas, de cineastas y tecnología, en cuanto al liderazgo y lo que hay por detrás de la escena, ¿no? Lo que está detrás de la cortina en cuanto al video y al avance de los videos y la nube, ¿no? Todo lo que son los procesos de trabajo y va decorando, ¿no es cierto? ¿No? Y siempre que encienda nuestra imaginación acerca del futuro y las grandes áreas de la ciencia y las historias, o sea, la ciencia ficción prácticamente, y crear los fundamentos para el futuro del espacio comercial. Cada vez que dicen esto, no puedo dejar de pensar en el magnate de DuPont, teniendo ese furcio diciendo bueno, escúchenlo ustedes mismos. I think we're really on the verge of reaching all the dreams that we've been working on for so hard in our collective space mafia, throughout the world. No matter where we're working, whether it's in government or academia or the commercial space,
This is a very exciting time, and if we all pull together, I think we're really just about on the verge of creating that multi-world species that really drives our heart and our passion. Space Mafia, Space Mafia, Space Mafia throughout the world. Space Mafia, Space Mafia, Space Mafia throughout the world. Space Mafia, Space Mafia, Space Mafia throughout the world. Ahí veíamos el comercio espacial, ¿no? Y todos estos personajes que ninguno proviene del barro. No se crean eso, ¿eh? En el primer video veíamos a Elon Musk, el hijo de la luz. Vemos que venía, o sea, lo de PayPal. Es como que Mark Zuckerberg haya creado Facebook. Es como que Bill Gates haya creado Windows. Son títeres, ¿sí? Son títeres. Pero también tenemos al de Virgin Galactic, que no vino del barro, como están viendo en pantalla. El desprecio que tiene por todo lo que tenga que ver con la divinidad, pero más que el desprecio, en realidad les diría que el entusiasmo por remarcar la evolución y el darwinismo. Véanlo ustedes mismos. We have nearly 800 astronauts who have signed up, wanting to go up. Next year, we'll start taking people to space. Do you believe more or less in God? Well, look, I believe in evolution, and I think evolution is magnificent. I mean, absolutely wonderful, and I think this world that we live on is magnificent. You know, maybe one day somebody will be able to convince me that, you know, there is a God and there is a particular God. Do you ever pray? I found myself on one of my balloon trips where, you know, I was 99% definitely going to die, crossing the Pacific. Everything had gone wrong that could go wrong. There seemed to be, you know, no way out of it. And I think there was a little bit of sort of, you know, saying, you know, if you exist, you know, I'll be really grateful if you can get me to the other side of the Pacific. And despite the fact that you survived that, Richard, with the 0.1%, you still don't believe. I would love to believe, and you know, I think it's very comforting to believe. You know, if somebody can convince me that there is a God, it would obviously be wonderful. But you know, I do believe that evolution is likely to be the truth. And you know, anybody who questions evolution, I find it completely and utterly bizarre. And evolution is magnificent. That's all I can say. Ahí vemos, ¿no es cierto?, un poquito la familia, bueno, el linaje, las conexiones que va teniendo el espacio y el comercio. Y acá empieza toda esa adulación como para que se te impregne. Ustedes van a ser parte de este evento por primera vez en 4K, Ultra High Definition Transmission, bla 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 bla. Y van pasando, no la voy a hacer larga. Y ahí viene una de las... ahí viene una de las representantes NASA and Hollywood usando tecnologías avanzadas e inspiradoras una y la otra, y esto incluye tecnologías como 4K y la nube. Hoy no creo que haya mentido en nada, creo que justamente van de la mano todo eso. Hoy comenzaremos demostrando por primera vez un video en vivo público de 4K broadcast desde la Estación Internacional Espacial. Y desde este tiempo, digamos, donde está pasando la ISS, y vamos a rápidamente a conectarnos con Sam Blackman, el hombre negro, con el más hombre negro. Los hombres de negro me parece que ya sabemos cuáles son. Cofundador de AWS Elemental. Y después vamos a continuar con los panelistas. La cuestión es que acá empiezan, ¿no?
Okay, here we go. Ok, acá vamos. Hola, comandante Fisher y el commander Whitson. It is an honor for all of us and those online to join you and all of your colleagues at NASA in the first ever live 4K stream from space. What is the ISS position in orbit? ¿Cuál es la posición de órbita en este momento de la ISS? $11 seconds. 11 seconds. Well, we're just passing over Baja, California, and we're heading in an arc over North America. By the time we finish talking, we'll be over Central Africa. Wow. Amazing. Y este reacciona con ese ah. No pasaron 11 segundos, Y sin embargo se suma al festejo de la gente. ¿Sí? Wow. Y esta que le está diciendo, y pareciera como que incluso tira por debajo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? En fin, se ponen a hacer los juguetitos que acostumbran a hacer constantemente. Obviamente tienen 11 segundos de delay en el 2017, pero recordemos que cuando Nixon hablaba por teléfono con los hombres en la luna, a veces tenía 3 segundos, otras veces tenía 2, otras veces pareciera ni tenerlo. Entonces es toda una paparruchada que... Thank you, Mr. President. It's a great honor and privilege for us to be here representing not only the United States, but men of peace of all nations, and with interest and a curiosity and with a vision for the future. Honor for us to be able to participate here today. And thank you very much, and I look forward, all of us look forward to seeing you on the Hornet on Thursday. Look forward to that very much, sir. Pero esta fue la primera vez, ¿no? Aparece en el Amazon Web Service. La primera vez que me encontré con esto. Y de acá mismo incluso sale una empresa que yo no sabía cómo se llamaba, la estuve buscando y la encontré a través de la NAV, que es justamente la empresa que filma los lanzamientos de los transbordadores espaciales o los SpaceX o los STS o ¿sí? Lo que tiene que ver con los lanzamientos espaciales, para que se entienda. Y acá la empresa Teradek, ¿no? Siempre haciendo toda esta alusión a lo que tenga que ver con reptiles voladores, dinosaurios, evolución, el espacio y demás, entrevistan a los dueños de la empresa Flatline. ¿Sí? Acá. Dice, ustedes tienen esta fascinación de ver imágenes del espacio. Empezamos con vos, Scott. Sí, me estuve acordando cuando empezábamos a filmar y lo que pensaba cuando veía la filmación de vuelta en el estudio. En fin, es un tema que me parece que lo mejor va a ser cortar acá. Llevamos ya 40 minutos de video y dejar esto para una tercera parte, que incluso va a haber también una cuarta, porque lo que tengo para mostrar es bastante amplio. Así que lo cortamos acá y lo seguimos en la tercera parte. Saludo grande para todos y nos vemos en el próximo video. And they sent up a space shuttle yesterday. Motive? Motive? How about $50 billion? How's that for a motive? Oh, here, let me get that here.
The president's cutting funding to NASA, the milk cow of the aerospace industry, and that's a lot of milk. You guys are from NASA. That's right, you're from NASA. No, come on, fellas. No, not the eye. God. Oh. We've been looking for you a long time, Jerry. Do I know you? Very well. Jerry, have you ever been in a place from which hope is gone? Where all that's left is patience? Not Jerry. To whom have you been talking? I talk to lots of people. I drive a cab, you know. I meet people all day. Who else knows what we know? What? What we know, Jerry. What? Tell me what? What do we know? What do we know? If I know what we know, then I could tell you what we know, and if someone else knows, okay? I mean, it's just... I've just got to be more specific. Oh. Well, what is that? Gravy for the brain. No, not gravy. Please, please. Oh, not gravy. No, not gravy. No, God, no. Don't do this to me, please. Help! Help! Now, Jerry, to whom have you been talking? No, I've had gravy. I've had gravy. I know you. Yes, I now know you. you know now, Jerry. Now you know, Jerry. I don't know. Help me. Who else knows, Jerry? Who else knows, Jerry? Who knows? Help me. Jerry, but who knows? Who have you been talking to, Jerry? Help! I believe. Ah. Who else knows? I don't Who else knows? Who else knows? I don't know. Jerry, names, Jerry, names. I don't know. Who I don't else want knows, to Jerry? dance. Who else knows? I don't want to dance. Talking. Truth. What is it they say about truth? The truth will set you free. It's real because it looks so fake. You can tell it's real because it looks so fake. The Earth is flat.